desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 4, hermanos. Vamos a estar agudizando, Rafa, si te toca predicar, que haya libertad en el Espíritu. Pero siento, hermanos, que los mensajes que predicaremos las próximas semanas van a llevar esta línea, hermanos. Van a llevar esta línea. Dios nos ayude, hermanos. Estaba escuchando la voz de Dios, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dígame un fuerte amén, hermano. Bien, dice la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, gloria al Señor, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dígale al hermano, no desmayes. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, tienes el ministerio de la reconciliación. Dígale, tienes algún ministerio por lo menos. Dígale otra vez, dígale, no desmayes. Me gusta esto que viene, hermano. Diga, Pablo dice, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, como en pocas palabras, dice Pablo, entre los que se pierden, peor. Aló, hermano. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, hermanos, este es el centro del mensaje, en los cuales, o todo es el mensaje, pero este es el versículo principal, en los cuales el Dios de este siglo está con D minúscula, es Satanás, el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Amén. Vamos a aplaudirle al Señor, hermano, por este mensaje. Déselo fuerte, hermano. Dios se merece un aplauso grande. Bien, le he puesto al mensaje de hoy de manera muy simple. Le he puesto al mensaje de hoy por título, retomando la guerra espiritual. Quiero que preste mucha atención, hermano. Presta atención que Dios va a sacudirnos, hermano. Dios va, hermanos, a hacer que avancemos en esta contienda espiritual. ¿Cuántos creen que estamos en una guerra espiritual, hermano? Dígale al hermano que está a su lado, estamos en una guerra espiritual. Dígale, no desmayes. Dígale, no aflojes, no aflojes. Bien, gloria a Dios, hermano. He estado inquieto con estos mensajes en esta semana. Y una de las cosas que he estado muy inquieto con esta iglesia es con el tema de la oración. Al final voy a hacer un anuncio. Obviamente lo diré de nuevo el domingo para que usted esté atento a lo que Dios quiere mover a esta iglesia. Ayer se lo dije al ministerio de intercesión. Bien, comienzo con esto, hermano. O ya comencé. Bien, yo no sé, hermano, si como iglesia estamos entendiendo, hermano, no se pierda ninguna de estas palabras. No sé si como iglesia de Jesucristo estamos entendiendo, hermano, me gusta esta palabra. Estamos entendiendo la seria confrontación espiritual a la que nos estamos enfrentando a diario. Hermano, no sé, quiero que esto retumbe. No sé si estamos entendiendo que todos los días
estamos teniendo una muy seria confrontación espiritual con el reino de las tinieblas, hermano. No sé cuántos hermanos están sintiendo este peso, hermano. Algunos han catalogado los niveles de lucha espiritual de la siguiente manera. Esto está en el manual de discipulado, hermano. Algunos en muchos libros, en muchos escritos que usted se va a encontrar, han puesto la lucha espiritual en 3 niveles. Dice que el primer nivel es el nivel de liberación demoníaca, que es cuando se hace liberación, que lo veo muy razonable. Jesucristo ejerció ese ministerio. Otro habla del segundo nivel y le ponen diferentes nombres, no importa el nombre, lo importante es la sustancia. Otros hablan del segundo nivel de guerra y se llama el nivel de ocultismo, del ocultismo. Y creo que hemos estado librando ese nivel, esa guerra mucho en esta iglesia. Mucho. El nivel de la brujería, el nivel de la hechicería, el nivel del satanismo, el nivel del mentalismo, el nivel de toda esa porquería del infierno. Y está este otro nivel, es a donde quiero encerrar el mensaje de hoy. Aunque este último nivel afecta el primer nivel y afecta el segundo nivel que les acabo de mencionar, y es el nivel de las esferas espirituales en las regiones celestes. Esto lo habla Pablo muy claro. A ese nivel es la pregunta que les acabo de hacer, que no sé si como iglesia estamos entendiendo la seria confrontación espiritual a la que nos estamos enfrentando a diario. Y esa confrontación espiritual cada vez es más agresiva, hermanos. Les diré ejemplos, pero sé que estos ejemplos usted los sabe. Y sé que estos ejemplos usted los concluye a diario. Usted ve por las noticias cómo los niveles de violencia están desbordados. Pareciera que matar fuera un deporte. Usted ve por las noticias cómo los niveles de inmoralidad sexual están desbordados, hermanos. Hay una noticia que está corriendo en estos días, hermanos. ¿Cómo es posible, hermano? Y Dios nos guarde. A fin de cuentas, aunque no pertenecemos a esa iglesia, estas clases de noticias afectan a toda la iglesia. El Vaticano ocultando algo de frente, conocido por los anteriores papas, que no se vengan a lavar las manos. El Vaticano ocultando delitos, hermanos, de depravación sexual. Porque estamos librando guerras terribles. Usted ve, hermano, la música. Usted ve la música cargada de sexualidad indebida. Usted ve la música, está incitando a una cultura mafiosa. Cosa que no era así la música hace, digamos, 30, 40 años que usted no había nacido. Una cultura mafiosa. Programas de televisión violentos. Yo me quedo aterrado, hermanos. Antes le cayó una piedra, por ejemplo, uno se veía el correcamino, le cayó una piedra al coyote, ¡pum!, se privaba. Pero ahora aún las películas infantiles ya no tienen ningún tapujo para derramar sangre. Te hablo de caricaturas. Ya no les importa derramar sangre. Es porque estamos viviendo, hermanos, una guerra sin descanso. Mire, hermanos, vea, si lo que estamos viendo nos aterra, ¿cómo será cuando se le quite ese taponamiento
a las tinieblas, cuando se quite a la influencia del Espíritu Santo a esta tierra, ¿cómo será cuando la iglesia sea quitada de en medio? Mire, hermano, usted no lo cree. Por eso, hermano, necesitamos pellizcarnos. Aunque usted no lo crea, nosotros somos la sal de la tierra. La iglesia, y no lo digo como jactancia, lo digo porque Jesucristo lo dice, la iglesia es la que evita que este mundo entre en una podredumbre espiritual mayor. ¿Qué tal si no está la iglesia? ¿Qué tal? Dígale al hermano, ¿qué tal? Pregúntale, ¿tú eres sal o azúcar? ¿O qué? ¿Qué tal, hermanos? Por eso les insisto, si la iglesia está entendiendo la seria confrontación espiritual que estamos viviendo. Mire, hermanos, ahí tenemos, hermanos, hace unos años, un presidente que tenía una bruja aquí en nuestro país. Tenía una bruja ahí de cabecera. Este otro, a consultar las fuerzas espirituales que nos rige la naturaleza. Todo esto son fuerzas diabólicas, hermanos. Lo único verdadero y positivo que nos debe influenciar se llama el Espíritu Santo de Dios a través de su bendita palabra. El reino de las tinieblas existe. El ocultismo está disparado, hermanos. Estaba leyendo una noticia la semana anterior que me dejó pasmado, hermanos. Que están regalando más en los Estados Unidos, más tablas ouijas que cualquier otro regalo de cumpleaños. ¿Usted sabe lo que es eso, hermanos? O sea, que ya la gente está viendo la maldad del ocultismo como algo normal. Porque estamos librando una batalla, hermanos. Esta es la antesala de la maldad que se desatará, que están descritas allá en el Apocalipsis. Y que Dios necesitará juzgar a este mundo. Este mundo está herido. El cielo está herido. Por eso Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Porque en el cielo ocurrió el primer pecado, la primera rebelión. Y aquí en la tierra el primer pecado y la primera rebelión. Todo esto cambiará, hermanos. La iglesia tiene que volcarse con desespero a volverse a las realidades celestiales, a las realidades del reino de Dios, porque a fin de cuentas es lo único que quedará. Lo único que quedará. No quedarán universidades, no quedarán teatros de cine, no quedarán discotecas, no quedarán clínicas de aborto. Lo único que permanecerá para siempre es la bendita palabra de Dios y lo que allí está escrito. Hay una eternidad que nos espera a nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios, hermano? Y les insisto con esta pregunta. ¿Será que estamos comprendiendo la seria confrontación espiritual que estamos viviendo? Nuestro Señor Jesucristo la dejó bien clara. La dijo bien clara. Se la dijo a los discípulos y junto a los discípulos se lo dice a la iglesia. Jesucristo nuestro Señor dijo que nos daba poder para pisotear serpientes y escorpiones. Vea, hermano, Dios me guarde de alguna picada de serpiente, hermano. Pero por televisión uno ve que esa picada de serpiente es acelerada, deteriora la carne, es capaz de matar a una persona en segundos. Pero sí sé por experiencia propia lo que es una picada de escorpión, hermano. Con todo, lo que Jesucristo nos dijo es que íbamos a enfrentar a fuerzas letales del infierno. Es el mensaje que vengo a decirte, retomando la guerra espiritual, porque nos estamos enfrentando a diario
a fuerzas letales del infierno, que nuestro Señor Jesucristo las representa como serpientes y como escorpiones. Ya Jesús nos está hablando de una guerra que teníamos que enfrentar. Esta guerra la necesitamos librar con una vida de obediencia y con una vida de santidad, porque si no, será resumida en una derrota espiritual. Si no hay santidad, no en vano, aquí en el pasaje que usted acaba de leer, Pablo habla de renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Dígale al hermano que está solo, dígale, la pelea es peleando. Y dígale, se pelea en santidad, en obediencia a la palabra del Señor. Esto no sirve. La iglesia está en una recocha espiritual, hermanos. La iglesia cree que solamente debe orar en la iglesia, en el templo. Vea, hermanos, cómo no tomemos en serio esta guerra espiritual, la vamos a llevar a pasar bien mal. No en vano Jesucristo pone el ejemplo de serpientes y escorpiones. Yo nunca he visto una serpiente. Bueno, sí, cuando he ido al zoológico de Barranquilla, pero está encerrada y son pequeñas. No estemos jugando, hermanos. Dios está demandando más de la iglesia. La iglesia de hoy en día es una pantomima de la iglesia verdadera. El mensaje que se está predicando, lo que se les está enseñando a la gente, o lo que se les está haciendo creer a la gente, es que se van a quedar aquí en la tierra con todos sus motetes que se ganen aquí en la tierra. Hay una realidad más grande. A mí me asombra que el apóstol Pablo comprendió esta realidad espiritual. El apóstol Pablo nos enseñó que teníamos que estar definidos. Por eso, hermano, usted puede ver en el plano natural que los soldados tienen que definirse por su país. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí, hermano? Los soldados tienen que definirse por su bandera, por su ejército, si no, los condenan por traición. ¿Ustedes creen que eso es simplemente humano, hermanos? ¿Ustedes creen que esto no es un principio de lo que ocurre en el plano espiritual de cristianos que no se definen por el reino de Dios? El que no se defina por el reino va a llevar escandela, hermanos. A mí me preocupa el estado de esta iglesia. Y si yo no les digo las cosas que a mí me preocupan, Dios a mí me va a pasar la factura, hermanos. Tomémonos en serio las cosas de Dios, hermano. Estamos enfrentando enemigos espirituales. Ustedes ven las historias del Antiguo Testamento, de todas esas guerras. Ellos peleaban con enemigos físicos. Pero ¿cómo peleamos con enemigos espirituales, hermano? ¿Ah? A no ser que tengamos armas espirituales, ¿cómo vamos a hacer frente a la brujería? ¿Ah? ¿Cómo vamos a hacer frente al satanismo? Dígame. Nuestro Señor Jesucristo, antes de irse para el cielo, porque Él está ahorita mismo a la derecha del Padre, nos delegó la autoridad necesaria para pelear aquí en esta tierra. Miren, lo mismo que dijo nuestro Señor, Pablo lo amplió, porque Pablo aplica a Cristo. Pablo hablaba de categorías tremendas de demonios. Usted sabe, ¿verdad? Pero para los que no saben, Pablo habló acerca de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuántos me están recibiendo el mensaje, hermano? Pablo habló de que nuestra lucha era contra principados. Por eso te dije al principio, no sé si estamos comprendiendo la seria confrontación que la iglesia está viviendo desde hace 2000 años, hermano. Esto no es nuevo. Para que nos des cuenta, Jesucristo se las
y dibujó con plastilina, esa es la frase de moda, a los discípulos para que entendieran la gravedad de esta confrontación espiritual. Nos dijo serpientes y escorpiones. Pablo, hermano, por la revelación de Cristo, nos da una serie de enemigos reales. Uno, principados. ¿Qué hacen los principados, hermanos? Los principados trazan planes malévolos geográfica y demográficamente. Los principados, como su propio nombre lo dice, son príncipes, dirigen naciones. Colombia debe tener varios principados asignados. A Colombia están. Lo mismo que para Venezuela, para Ecuador, para Brasil. Son principados, entes espirituales poderosos, hermanos, para que no andemos jugando al cristianito. Nos estamos enfrentando a esa clase de demonios. Ni siquiera las brujas. Por supuesto, ellas son influenciados por ellos. Nos estamos enfrentando a un enemigo muy serio, hermanos. Para que dejemos de una vez por todas la falta de compromiso con la obra, con el reino de Dios. Los principados influencian naciones, hermanos. Estimulan las prácticas culturales para arraigar a una nación a que eso sea una costumbre y sea imposible de desarraigar. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Contra ese tipo de demonio nos estamos enfrentando nosotros a diario. Y la iglesia lo desconoce, hermano. La iglesia se da el trabajo de no orar. La iglesia se da el trabajo de no congregarse, hermano. La iglesia se da el trabajo de estar comiendo televisión. ¿Eso qué es, hermanos? Dígame. Si eso es una actitud de soldados de Cristo, de gente de guerra. Oiga, comiendo televisión y a enfrentar principados. ¿Cómo no? Dígame si eso tiene el peso espiritual. Una gente que ame la televisión, hermano, en algo se contamina con lo que ahí presentan. Que podamos decir como el apóstol Pablo, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Jesucristo lo dijo en otras palabras: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aló, hermano. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Principados, ellos son los que, hermano, los principados atraen la ira divina. Por los principados, por supuesto, por el pecado, hace que vengan maremotos y juicios de Dios. A causa del pecado, hermanos. Potestades, hermanos. El otro grupo de demonios con la cual Pablo nos dice que nuestra lucha es contra potestades. Son también conocidas como fortalezas. Las potestades son géneros de maldad espiritual que van dirigidos ya no a un país, sino a un sector más pequeño de un país. Estos demonios que usted está escuchando son lo que hemos conocido como demonios territoriales, espíritus territoriales. Contra ellos luchamos y no nos estamos dando cuenta. Ellos son las potestades, los que incitan la corraleja, los que incitan la idolatría específica en una región. Si esa idolatría se la llevan para otra región, no pega, porque de pronto allá en el interior del país hay otra potestad que está ministrando la idolatría de otra forma. Tal es el caso de la Virgen del Carmen acá, que tiene mucha fuerza en este municipio y aquí en la costa. Contra esos demonios estamos nosotros batallando. Ellos son los que incitan las corralejas. Ellos son los que incitan el alcoholismo, el adulterio, la pornografía, el tráfico de droga, el robo, la lujuria. En sectores más pequeños están los gobernadores de las tinieblas. Como su mismo nombre lo dice, ellos influencian gobiernos. Cada gobierno
es influenciado por, obviamente, principados, potestades, pero también por gobernadores de las tinieblas de este siglo. Influencian a los alcaldes, influencian al presidente, al Congreso, a las altas cortes, influencian a los jueces. Esos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermanos. Y las huestes espirituales de maldad son los demonios que ya influencian, digamos así, más directamente al género humano. Son los demonios que prácticamente con ellos nos encontramos casi que a diario. Con todo, Pablo nos está enseñando que el diablo copió una estructura militar. Mira, el diablo copió el orden militar del cielo para aplicarlo a su reino y hacer daño. ¿Usted cree que la iglesia quiere entender que debe entrar en el orden del reino? ¿Usted cree que una iglesia ordenada es una iglesia que deja de congregarse por cualquier cosa, hermanos? ¿Usted cree que una iglesia ordenada y batalladora es la iglesia que deja de orar y que descuida su comunión con Dios? Díganme, ¿cómo vamos a enfrentar esta guerra espiritual? Díganme, ¿cómo lo vamos a hacer? Olvidándonos de que hay una guerra, como alguno dice, yo no le presto atención al diablo y el diablo no me presta atención a mí. Lero, lero, candelero. Así no es, hermanos. Si la iglesia comprendiera la guerra real que estamos viviendo, la iglesia fuera otra. Y multitudes de almas se salvarían. Miren, no, hermano, Pablo dice, mire el trabajito del diablo. Miren a ver si la tenemos fácil. Miren a ver contra qué es verdaderamente hacia dónde debemos dirigir el objetivo. Mire lo que dice Pablo en el versículo 4. De ahí de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y te recuerdo, tú y yo estábamos de ese lado. Aló. Tú y yo estábamos de ese lado. Mire el trabajo del diablo, hermanos. El cual, el Dios de este siglo, cegó, ciega, diga conmigo, el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la palabra de la gloria de Dios. Y en consecuencia, eso es lo que hace que ellos se condenen. ¿Cuál es nuestra mayor responsabilidad como iglesia, hermano? Predicar el evangelio. Ese es el deber 1A de la iglesia, predicar el evangelio, no tener hospitales. Aló, hermanos. Aunque es una obra noble, quiero hacer ese énfasis. No tener ancianatos, aunque es una obra noble. El principal deber de la iglesia se llama llevar las buenas nuevas de Jesucristo, porque es lo único que hace que la gente se vuelva de las tinieblas a la luz admirable y que ellos reciban por la fe en Jesucristo el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados, hermano. Deber, hermano. O sea que el diablo va a utilizar a toda esta legión demoníaca para hacer que la gente se vuelva ciega. Imagínense, hermanos, si predicando uno la tiene difícil. Mire, hermanos, quiero centrar el mensaje en esto. Hay gente que, hermano, para todo hay discusiones. Yo veo muy bíblico el tema de los espíritus territoriales. Usted se lo ve desde Génesis, desde cuando Moisés vence a Esbón, al otro, a Og, rey de Basán. Estos son figuras demoníacas. Moisés le tocó pedir permiso, oiga, denme agua, denme alimento, y no, me voy a meter con ustedes. Ahí están los cananeos, los fereceos, los jebuseos. Esa gente, cada uno tenía una deidad, cada uno tenía un ídolo, y cada uno era influenciado por un ídolo. Espíritus territoriales, los vas a ver, todas estas tribus paganas
que se levantaban en contra de Israel son figuras de las legiones y de los espíritus territoriales de demonios. O me va a decir usted, al menos por su experiencia, y que reconozcamos, hermanos, que estamos en un barrio muy difícil, usted va a creer, usted me va a decir que el espíritu territorial de aquí es el mismo del centro. Allá hay otro. Hasta que no venzamos a este demonio territorial, no se salvarán las almas. Evangelistas, si estamos entendiendo que esto no es caer de paracaídas mañana jueves. Prediquemos y no oremos y no nos consagremos, no lograremos nada, hermanos. Tenemos un llamado muy serio la iglesia para estar jugando. Este demonio se puede vencer con la oración consistente de la iglesia, una oración contundente, una oración que golpee las tinieblas, una oración de guerra espiritual contundente. ¿Dónde están los intercesores? ¿Dónde está la iglesia intercesora? Por si acaso alguien quiere lavarse las manos y decir, allá ellos. No, toda la iglesia debe ser intercesora, porque Dios está buscando a uno que se ponga en la brecha, que haga vallado, que se ponga delante de Dios a favor de los hombres y en contra del mismo diablo. La responsabilidad que tenemos no es cualquier cosa, es más grande que la responsabilidad de un presidente. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? ¿Dónde están nuestras oraciones para ponérsela mejor? O sea, mejor. ¿Dónde están, hermanos, nuestras oraciones? Ahí es cuando entran verdaderamente los intercesores, hermano. Ahí es cuando entran. Y yo no te estoy hablando de algún grupito, alguna rosca en la iglesia, porque con todo que el llamado de intercesión es para toda la iglesia, Dios siempre cuenta con verdaderos intercesores. Gente que entiende la preocupación de Dios. Gente que le preocupa lo que a Dios le preocupa. ¿Dónde están los intercesores, hermano? ¿Dónde está la gente que se pone en la brecha? Estamos en guerra espiritual, hermano, todo el tiempo. Ahora que venga diciembre, el 24 de diciembre, usted está en guerra espiritual. El 31, el 1 de enero, con más razón, usted está en guerra espiritual. Que tiene que haber, hermano, la preocupación y el sentido de que esto no es para coger miedo, porque el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es más poderoso que el que está en el mundo. Pero honestamente, hermano, no nos engañemos. Pareciera lo contrario, hermano. Pareciera que el que está en el mundo es más poderoso que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por los hechos se ven. ¿Quién ha pagado el precio por este barrio? ¿Quién ha pagado el precio en oración por este barrio? Dios ha puesto a la iglesia para lo mismo. Usted váyase al profeta Jeremías, esto también es para la iglesia. Coja ese versículo, imprímalo, póngalo ahí en el espejo, ahí en el celular de fondo, algo. Esto que Dios le dice a Jeremías, esto también es para la iglesia. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, hermanos. Mira lo que dice. Versículo 10. Agárrese esta palabra para usted, apropiésela. Agárresela, no deje que el diablo se la quite. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones. Dígame si Dios no ha puesto a la iglesia sobre nación. Id y llevad el evangelio a todas las naciones.
Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos. Dios mío. O sea que la lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. ¿Para qué Dios nos pone sobre naciones, hermano? Díganme. Lea la Biblia, hermano. Lea su Biblia. Léala en voz alta usted ahí antes que yo la lea, hermano. ¿Para qué Dios nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos? Para tener apartamento, casa. Díganme. Dios nos ha puesto para arrancar. ¿Sabe lo que es arrancar? Es que algo del reino de las tinieblas que esté sembrado, la iglesia lo puede arrancar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para arrancar, para destruir toda obra del diablo. Dios mío. O sea que el diablo le gusta construir, pero la iglesia está llamada para destruir las obras del diablo. Aló, hermano. Para arruinar, Dios mío, el diablo arruina, pero la iglesia arruina las obras del diablo. Es por el Cristo que tenemos adentro. Dios nos ha dado autoridad delegada. Jesucristo nos delegó su autoridad. El diablo perdió la autoridad del cielo. Tiene un poder usurpado, Satanás. Y por eso es que hace daño. ¿O no? ¿O la guerrilla no tenía poder? Usurpado. No se la delegó el gobierno, no se la delegó el pueblo. Es lo mismo que el reino de las tinieblas. La iglesia tiene autoridad y tiene poder, o al menos debe tenerlo. ¿Y por qué siempre estamos golpeados, quejándonos, llenándonos de excusas? ¿Dónde están los guerreros, hermanos de Cristo? ¿Dónde están los guerreros de Dios? Aquí hay un hombre fuerte que hay que vencer, hermanos. De verdad, hermanos, se los digo con toda honestidad. Aún si Dios nos moviera de este barrio para otro lugar y otro pastor viniera a cosechar nuestras labores, sería el hombre más feliz. Aló, hermanos. Me gustaría. Bueno, si Dios quiere que seamos nosotros mismos, gloria a Dios. Yo no sé qué está hablando Dios, hermano. Pero me alegraría, hermano, haber puesto un grano de arena para que otro entre en nuestras labores. Igual también nosotros entramos en las labores de otro. Porque alguien te predicó a ti, alguien te evangelizó, alguien oró por ti. Y el diablo quitó la venda que tenía sobre tus ojos para que entraras a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Apláudele si eso le da gozo, hermano. Dios mío. Mire, Dios nos ha puesto para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar en el reino de Dios y para plantar. Mire, hermano, vea. Aquí hay un hombre fuerte que tenemos que vencer, hermano. Y eso se hace, vea, con una oración contundente. Qué raro, apenas hay uno de Ceballos aquí. Todos somos de fuera de este barrio. Hay una responsabilidad grande. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermanos? Cuando lo venzamos, las almas se van a convertir. Oiga, ¿a cuántos les predicó Cristo, hermano? Díganme. En su ministerio terrenal, ¿a cuántos les predicó Cristo? A miles. ¿Con cuántos fieles quedó Cristo? ¿Ah? Según Hechos 120. Pedro habla y ese día se convierte en 3,000. O sea que Pedro entró a las labores de Cristo. Porque toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios mío, vamos a avanzar, hermanos, a golpear el infierno. Tenemos que ponernos en la brecha, a decirle al hombre fuerte
a que lo atamos, que lo reprendemos, que reprendemos toda obra de alcoholismo, que atamos a los demonios de droga, a todo demonio de fornicación, que reprendemos la prostitución en Ceballos, que reprendemos la brujería. Esa es la oración que hay que levantar, hermano. Atamos a los demonios, ordenamos que se suelten de las tinieblas, pero hay que también irle a predicar. Si no, jamás serán libres, hermano. Pero hay que hacer esa oración agresiva. Tenemos que desafiar más las tinieblas. Yo me siento desafiado, hermano. La iglesia tiene que sentirse así. El rey David era un hombre así. ¿Quién es este incircunciso que vino a desafiar al ejército del Dios viviente? 40 días Goliat golpeando, 40 días delante de un ejército temeroso. Usted sabe la historia. Y viene un pastorcito, un adolescente de 17 años. ¿Dónde está la Honda? Préndame la moto Honda. Esa no es. Se armó de la Honda de 5 piedras y con una piedra derribó a ese gigante. Ahí hay un hombre fuerte. Eso es un tipo de hombre fuerte, porque el hombre se decidió y se identificó con el reino de Dios. Y todo lo aprendió pastoreando. Que te quiero decir que el pastoreo en la Biblia no era un oficio muy de caché. Por eso cuando vienen los hermanos ¿cómo es? De José, le dicen, oigan, díganle que ustedes son pastores, porque no era bien visto, hermano. El diablo no ve bien a los pastores, a los hermanos. Y era de caché, está en el ejército. Necesitamos, hermanos, necesitamos el desafío, hermano. Necesitamos, de verdad, hermano, le pido a Dios que este mensaje te despierte. Necesitamos una oración contundente en esta iglesia. Vamos a quemar 5 cartuchos la próxima semana que viene. Ahorita al final se los voy a decir. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Tremendo cómo el diablo acomoda el orden del cielo. Se lo aprendió. Pero los cristianos estamos olvidando el orden del cielo, hermano. Hay un orden que está establecido aquí en la palabra, de consagración. Esto no es de tener excusa. A Dios no le gusta la gente así, hermano. A Dios no le gusta la gente tibia, no. Que una vez están con fuego y después, sí lo hago, sí voy. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos, hermanos, vamos adelante. En esta guerra, si hay guerra, hay golpes, hermanos. Hay balas, hay bombas. 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 2. Versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Los soldados sufren penalidades. Están acostumbrados al hotel Mama y allá la espera es una cama con tabla. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita. O sea, no es que ahora vamos a dejar nuestras labores, nuestro trabajo así, todo el mundo, no. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué tremendo, el deber, voy a agradar a mi jefe. Salí de mi trabajo secular, voy al trabajo de mi jefe. Y también el que lucha como atleta, hay que luchar. No es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Gloria a Dios.
está aplicado aquí a lo espiritual, hermano. Hermanos, retomemos las armas que Dios nos ha dado, hermano. Retomemos la oración esa contundente, hermano. Vamos a consagrarnos más, a llenarnos más de Dios, a pedirle respaldo en la oración, a pedirle a Dios guía, hermanos, en la oración para poder atacar con contundencia. Esto es de puntería. Hay un ejército que del lado opuesto que nos está esperando. Tenemos, hermanos, mire, que más son las armas defensivas, y esto no es un llamado a cruzarse de brazos, pero si usted analiza la armadura de Dios, más son las partes defensivas que la ofensiva. ¿Sabes por qué, hermanos? No es para que nos crucemos de brazos, es por la contundencia de los ataques del infierno. ¿Cuántos me están recibiendo, hermano? Y solamente tenemos una que nos basta y sobra para atacar y para vencer, y se llama la espada de la palabra del Señor. Pensé que le iba a aplaudir, hermano. Hermano, tenemos una familia por la cual pelear. Vea, yo quiero ver algo diferente en este barrio, hermano. Yo sé que se puede. ¿Cuántos lo creen, hermano? Pero tenemos que pelear más. Ya sea que nosotros lo recibamos o que otro lo reciba y explote y cambie. Y gloria a Dios, y la gloria sea para Dios. Pero se puede. Pero hay que, hermano, vea, guardarse para el Señor. Esta guerra es de santidad. Usted no puede tener un pie en el mundo. Usted no puede estar bailando la música del mundo y después venir aquí el domingo a adorar al Señor, al Dios justo, al Dios santo. Y después vamos a reprender que apartémonos de las cosas mundanas, de lo que a Dios le desagrada, de lo que a Dios le ofende, para allí sí pelear la buena batalla, hermanos. Esta batalla es de consagración, de saber las tácticas de guerra, de estar vigilante, de estar pendiente a la orden de Dios, de enamorarse de la palabra, de llenarse de la palabra, de orar, hermano, necesitamos una revolución espiritual, hermano. Vea, y lastimosamente, a veces Dios no le queda otra que corregir a sus hijos para que aprendan a pelear. Así es que aprendemos a pelear. Entonces a veces Dios aprieta las cosas, hermano. A veces Dios cierra las puertas. Es para que aprendas a pelear. ¿O dónde cree usted que aprendió a pelear David? Cuidando ovejas, haciendo lo que otros no les gustaba hacer. Allí enfrentó a osos, a leones, y se los quitaba de la boca, hermano. Tenemos que aprender a pelear, hermano. Tenemos que meternos en esta guerra de nuevo, hermanos. El diablo no va a soltar nada, ni con una oración floja, ni con una actitud floja. Yo quiero ver un país diferente, hermano. Yo quiero ver un país diferente, no sé tú. Hermano, vea, ya tenemos todo ya lo tenemos. Jesucristo nos dejó un enemigo vencido, hermano. Al diablo, Jesucristo lo venció. Y así está establecido en la Biblia. Él tiene que venir por segunda vez para que le dé la estocada final a Satanás. Ahora Satanás está embanderillado, sangrando, herido, vencido, mareado. Lo que pasa es que hay que torearlo bien. Y como le queda poco tiempo, entonces está con furia. Por eso es que usted ve a esos toros. A esos toros ya los debilitan antes de torearlos, si usted no lo sabía. A ellos le dan palo, a ellos les hacen comer mal. Es así más o menos como está el diablo ahora. La iglesia tiene que levantarse en armas, a torear, a darle banderillazos a Satanás. Tenemos la autoridad delegada del mismo Jesús para pisotear serpientes y escorpiones. Usted tiene que, hermanos, que estar levantándose de madrugada a la hora que Dios le diga. Usted sabe, hermanos, cuando usted está siendo atacado por el infierno. Usted sé que lo sabe. A veces la dormida se pone pesada, ¿verdad?
Sabes que hay algo que está mal en el ambiente, que no puedes dormir, estás agitado, hombre. Ora, levántate, hermano, no te quedes ahí durmiendo porque vas a perder. A esa hora Gedeón fue que venció a los madianitas a medianoche. Dios mío, necesitamos, hermanos, retomar la guerra espiritual, hermano. Vea, conságrese, hermanos, que esto es para valientes. A mí, yo esperaba más gente, hermano. Y conmigo no son las excusas. Usted se las presenta al Padre Celestial. Usted se las presenta. Y usted le va a decir: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dígnate que sea agradable que hoy no me congregue. Usted se lo va a decir así. Dígnate que te sea agradable que hoy no ore y que hoy no esté consagrado. Dígnate, tú me entiendes. No juguemos con Dios, hermano. Estamos perdiendo oportunidad valiosa. La salvación de nuestra familia, de las almas, el bienestar espiritual de este país depende de la iglesia. O usted no me va a decir, o usted va a desconocer que el evangelio no ha crecido en el país. ¿Cuántos están de acuerdo? El evangelio ha crecido en el país. Pero ¿por qué ha crecido la maldad en el país? ¿Por qué ha crecido la inmoralidad en el país? ¿Por qué vemos que este país está en decadencia? Que aunque tenga vías y puentes, la decadencia moral, la decadencia de honestidad está decayendo en este país. ¿Dónde están las oraciones de la iglesia que se han ensanchado en este país? ¿Cuántos ahora sí me están comprendiendo? Entonces, el evangelio se está extendiendo, ¿pero para qué? Para pedirle a Dios: dame una casa, un apartamento, Padre, que sea rico y multimillonario. Así no es el orden, hermano. ¿Qué oración estará haciendo la iglesia? Yo me pregunto, hoy me pregunté mucho eso. Padre, si el evangelio hace 10 años se ha extendido más, no solamente aquí en Colombia, sino en América, en África, pero para aplicarlo a Colombia, ¿qué clase de oración estará haciendo la iglesia? ¿Ah? ¿Ustedes creen que es lógico que la iglesia se preste para dividirse ella misma? ¿Ah? Eso no es lógico. Es gente que no ha entendido el mundo espiritual. Es gente que solamente tiene la letra muerta de la teología aquí en la mente y no está preocupado verdaderamente para lo que es. Mire, ¿ustedes creen que estas divisiones, que las diferentes posiciones doctrinales, teológicas, ¿ustedes creen que a Jesús se les escapó? ¿Ah? ¿Ustedes creen que no estaba eso incluido cuando en Juan 17 Jesús dice: Padre, que sean uno? Vamos hermanos, a levantarnos como un solo hombre para lo que es verdaderamente, y es la salvación de las almas. ¿Cuántos se van a levantar como un solo hombre en este tiempo, hermanos? Vamos a darle un aplauso grande al Señor, hermano. Vamos a orar en esta noche. Quiero pedirle que pase adelante, hermano.